debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buenos días a los colegas de Contraportada. Como estaba previsto, hablaríamos hoy de la Junta Internacional del Capital, de certificaciones y retiro de visados. Bueno, hay que empezar por decir que Petro había hecho mención reiterada de la existencia de la Junta Internacional del Narcotráfico, que patrocinaba desestabilizaciones en países como Colombia y patrocinaba el terror. Y había indicado que una de las sedes principales de esa Junta Internacional del Narcotráfico estaba en Dubái. Después sugirió que podía tener una sede en Estambul y en Madrid, pero no había hecho referencia a la existencia de esa misma junta y sus carteles principales en Estados Unidos, en Washington, Chicago, Nueva York, que es donde se distribuye la droga y se canalizan las mayores ganancias. Por supuesto que es dinero ilegal que en los Estados Unidos se va para las cuentas de la Reserva Federal, para la banca. Entonces, esa es una fuerte suma de dinero que entra a la economía internacional ilegal. Pero bien, a partir de el asedio a Venezuela con embarcaciones y el hecho de que volaran con misiles 2 embarcaciones, con pescadores o personas cualesquiera que sean, sin detenerlos previamente, por orden expresa de Trump y del Comando Sur, pues se asesinó un grupo de personas. Ese hecho es un hecho de genocidio, un hecho de barbarie, y Petro entendió entonces que había una cuestión más profunda. O quizá estaba esperando el momento para decir continuo que el asunto era más que la Junta Internacional con sede en Dubái, la Junta Internacional del Narcotráfico. Lo cierto es que en Naciones Unidas, Petro señala que a esa Junta Internacional del Narcotráfico tiene sede en Nueva York y tiene sede en Washington y tiene sede en Chicago y en otras ciudades de los Estados Unidos, y que no solamente maneja cocaína, sino que también maneja fentanilo, sustancias que están afectando la salud y la conciencia de millares de jóvenes en los Estados Unidos. Días antes de eso, una estrategia conjunta del Departamento de Estado, la Casa Blanca y la Junta Internacional del Capital con sede en Bogotá habían ordenado la desertificación del gobierno colombiano, concretamente del gobierno de Petro, por no haber hecho lo suficiente para contener el narcotráfico y la exportación de cocaína a los Estados Unidos. Cuando todas las cifras dicen que durante el último año, los 2 últimos años, en el gobierno de Petro, las cifras de control a las exportaciones del narcotráfico por aquí, por Colombia, habían disminuido. Lo mismo la erradicación de cultivos. Y cuando todo el mundo sabe que la mayor cantidad de cocaína sale por Ecuador, por los puertos del Ecuador, salen por el Pacífico y no salen por Venezuela, como se ha querido decir, señalando que hay un cartel de los soles o un cartel de Aragua. Ese hecho de la desertificación y la burla que le causó eso a Petro fue indignando la conducta de la Casa Blanca, la fue llenando de indignación. Todo su supremacismo racial y toda superioridad gubernamental salió a flote. Y entonces, al entender la Casa Blanca y el mando central del capital, al cual le sirve la Casa Blanca, que la desertificación no había causado problemas esenciales en Petro,
porque además él avanzó a decir que no se le compraría armas a los Estados Unidos, sino que se fabricarían propias armas o se comprarían en otros lados. Eso todavía enardeció más la conducta supremacista de la Casa Blanca. Entonces ocurre y acontece que en Naciones Unidas ese discurso de Petro es trascendental, un discurso no solamente continental, mundial, donde señala que si la humanidad quiere paz, entonces tiene que actuar de manera conjunta contra las guerras que está desatando el genocidio de Netanyahu, que es un genocidio apoyado por Trump y por algunas autoridades europeas. Ese hecho es significativo porque no solamente la lucha contra el genocidio, sino la lucha por el bienestar de la humanidad y por la paz de la humanidad, llegando Petro hasta la idea de proponer la creación de una fuerza militar de paz internacional sin la participación de Estados Unidos para frenar la aniquilación total del pueblo de Gaza. Ese hecho elevó a Petro a la categoría de líder mundial por la paz y por la vida. Y hay manifestaciones posteriores, por ejemplo, de la presidenta de Eslovaquia llamando a mirar con cuidado los genocidios y las culturas de los genocidios. Pero es que Petro avanzó a decir que entonces los que apoyaban ese genocidio eran o réplicas de Hitler o voceros de un nuevo fascismo en el mundo. Entonces ya la desertificación sale como una penalización menor y en el colmo de su desfachatez, los Estados Unidos entran y le quitan el visado a Petro, según se conoce por declaraciones de Benedetti, y hoy por un mensaje de redes sociales de Petro que dice que él se sorprende porque cuando llega a Colombia y va en camino para Ibagué o va a ir en camino para Ibagué, se entera que está desertificado y él dice que eso es una violación flagrante del derecho internacional y que las Naciones Unidas están perdiendo todo a su poder mediador y diplomático, y entonces están pidiendo una reforma de las Naciones Unidas, y avanza Petro en decir en ese mismo mensaje por YouTube o por redes sociales de que hay que cambiar la sede de las Naciones Unidas y que ya no puede ser en Nueva York, sino que hay que buscar otro camino, otro lugar, otro sitio. Alguna gente viene hablando que la sede de las Naciones Unidas principal entonces debería estar en África, para rendirle homenaje a los pueblos originarios que ayudaron mucho a la construcción de la vida en la humanidad. Entonces, lo que Petro dice en su discurso el 22 de septiembre, vaya coincidencia que es el mismo discurso del 22 de diciembre, 22 de septiembre, perdón, de 2022, donde Petro dice que detrás de todas estas atrocidades genocidas está el capital, la codicia del capital por controlar y dominar. Y entonces uno empieza a examinar y debe concluir que en el mundo hay un orden jerárquico en el capital, si no absolutamente coordinado, pero sí coordinado. Ese orden jerárquico es la Junta Internacional del Capital en el primer nivel de mando, en las cuales están las multinacionales norteamericanas, sobre todo el complejo bélico militar industrial que vende armas por doquier, que alimenta la guerra de Ucrania, como yo ahora lo voy a decir, según datos del mismo Trump y sugerencias del mismo Trump. Están los vendedores de medicamentos, está la gente de Yale, está la gente de Bilderberg, está la gente de Dow, están las multinacionales con sede en Tel Aviv. Y entonces queda en evidencia ya que hay una junta, es una junta mundial del capital. Entonces ya no hay que enfrentar solamente o principalmente a la Junta Internacional del Narcotráfico, sino entender que hay una Junta Internacional del Capital que maneja a la Junta Internacional del Narcotráfico, pero que maneja a las juntas de las empresas internacionales, multinacionales, perdón, dentro de las cuales está el complejo bélico militar industrial,
el manejo de la industria energética, el manejo del gas y la exportación de petróleo y sus derivados. Ese hecho pone a Petro a señalar de nuevo, como en el 2022, que la tarea central de la humanidad es superar el régimen del capital históricamente, lo que implica superar su estructura para poder superar la codicia, porque la ley general es: yo invierto dinero para producir mercancías para obtener más dinero, y esas mercancías son legales o ilegales, y las legales son controladas por poderes políticos, como la imposición que le está haciendo Trump a Europa, donde dice que ahora que Ucrania puede ganar la guerra si la Unión Europea la apoya, y la apoya con armas, pero al mismo tiempo dice que Estados Unidos le venderá las armas a Europa para que se las entregue a Ucrania, para no aparecer directamente como promotor del armamentismo en Ucrania. Entonces eso causa una conmoción en Europa, pero queda en evidencia que a Trump le está dando la orden de venderle armas a Europa son las multinacionales de las armas, el complejo bélico militar industrial, porque necesita un nivel de ventas, unos montos de ventas, para obtener una tasa de ganancias determinada, de recaudación segura, porque la paga Europa a través de los presupuestos de Estado. Por eso Trump, soberbio, había dicho que España no quería contribuir a la lucha por la libertad porque el gobierno de Pedro Sánchez no quería invertir un suficiente porcentaje del Producto Interno Bruto español en la compra de armas. Y entonces estaban clasificando los gobiernos como amigos de la OTAN o amigos superficiales de la OTAN. Entonces ya queda claro que hay una Junta Internacional del Capital que es la que manda. Las demás son juntas subordinadas. Yo quiero que eso debe quedar claro, porque eso conduce en política exterior, en relaciones entre países, a una conducta. Por eso es que Petro llama a crear una fuerza multinacional, internacional, política, militar, para enfrentar la paz en Palestina, no para hacer la guerra. Y avanza en la idea que va a proponer que en Colombia alguna gente voluntariamente participe de esa fuerza internacional. Hemos llegado ya a la cumbre de la situación, pero además debajo de la Junta del Capital, que está la Junta Internacional del Narcotráfico, está la Junta de toda la economía ilegal, que son manejadas por ellos, porque es imposible que se sepa que en Dubái está la Junta Internacional del Narcotráfico y no lo sepan los Estados Unidos. Pero también queda claro que Israel es un estado de los Estados Unidos y es un estado de la Junta Mundial del Capital, que cumple orientaciones y violó flagrantemente los acuerdos al lanzar misiles contra el hotel donde estaban los negociadores de un proyecto de salida en el conflicto entre Israel y Hamás. Una violación flagrante de la soberanía de Qatar, que el mundo árabe no ha reaccionado de una manera coherentemente autónoma, pero con el discurso de Petro en Naciones Unidas, todas esas fuerzas se van a ir alinderando a favor del proyecto de la humanidad. Es que Petro ya empieza a decir que ya no es el proyecto de mundos parciales, sino es el proyecto de la humanidad, en el sentido que solamente la humanidad salva a la humanidad. Ese proyecto político es de grandes movilizaciones, como están ocurriendo en París, en Londres, en los propios Estados Unidos, en Italia, a favor de la paz en Palestina, a favor de los derechos humanos. Se va creando una corriente mundial a favor del proyecto de la humanidad. Entonces, ni las desertificaciones, ni las pérdidas de los visados van a lograr frenar la propuesta del presidente Petro y su
desenvolvimiento con esa propuesta en materia de gestión y de creación de fuerza. Así que quien a nombre del pacto histórico, mujer o hombre o mujer, salga electa como candidata para asumir la presidencia de la República en el año 2026, 2030, en ese periodo, está obligada éticamente, políticamente y culturalmente a darle continuidad al proyecto de humanidad, al proyecto de integración latinoamericana y caribeña y al proyecto de autonomía y soberanía nacional de Colombia. Eso va a ser muy importante. Vamos a ver si personas como Roy Barrera apuestan por el proyecto del proyecto histórico de la humanidad o el proyecto de soberanía nacional. Yo digo para las negociaciones que van a haber en materia de Frente Amplio en marzo del año entrante. Ahora se está a las puertas de una consulta electoral entre tres candidatos del pacto histórico en su interior, Corcho, Cepeda y Quintero. No voy a hacer comentarios de ninguno de los tres porque esta pequeña disertación no es para liderar a favor o en contra de uno de esos candidatos. Eso merece otro espacio. Pero sí queda claro que quien quiera que sea el que gane la consulta ahora interna del 26 de octubre y vaya a la propuesta de Frente Amplio, donde yo creo que va a aumentar la votación por el proyecto de cambio histórico porque ha sido demoledora éticamente, ilustradora, educativa. Es una propuesta de cambio epocal la que ha lanzado Petro. Y entonces ese lanzamiento ha liderado y unido más estrechamente a Venezuela con Colombia, que es un soporte de lo que se llama el ideal de Bolívar, que Petro viene rescatando. Y Venezuela ya sabe que tiene no solamente un aliado, tiene un pueblo hermano y una política hermana en la frontera que va a ayudar a defender la soberanía nacional de Venezuela, violada con los misiles que le lanzan a las lanchas que salen de su territorio. Entonces la humanidad va ganando una salida, pero se necesitan líderes y lideresas que como Petro hayan asumido una postura que algunos consideran súper osada y valiente, pero más allá que sea osada y valiente, es una salida necesaria que había que hacerlo. Se nota que después de que interviene Petro, Lula lo abraza cariñosamente y luego en el discurso de Lula dice que Brasil no depende para nada de las órdenes de los Estados Unidos. Y solamente en América Latina hay un país que es Panamá y creo que Argentina, que no se han expresado a favor de la solidaridad con Palestina. Ya Canadá lo hizo México. Entonces, eso indica que en América Latina ya lo hizo Barbados, que hizo una buena intervención como país caribeño en las Naciones Unidas. Yo quería decir eso y hasta ahí podemos llegar resumiendo lo siguiente. Hay que superar la propuesta del capital, o sea, la propuesta histórica, su ecuación de dinero, mercancía, dinero, y siendo la mercancía legales o ilegales, lo que se llama invertir dinero para obtener un dinero mayor, un dinero aumentado. Tasas de plusvalor, tasas de plusvalía o montos de plusvalía. Y entonces eso implica tomar una conciencia de que lo que se trata es de un cambio epocal. No solamente es la reforma de gobiernos locales, es un cambio de época. Que en casos como el nuestro y como otros países, pues hay que avanzar en las democracias liberales, democráticas, representativas, pero que van ganando el contenido de democracia participativa para crear las condiciones de avance, por lo menos en la unidad bolivariana. Petro ha llamado a reconstruir la Gran Colombia y como presidente de la CELAC vienen unas cumbres donde se van a poner de manifiesto la adhesión de América Latina a la lucha por un proyecto político de la humanidad y la lucha contra el fascismo y contra los holocaustos o los genocidios.
en buena hora Colombia por tener ese liderazgo. Hay que saber cuidar esa posición, pero eso tiene su riesgo. ¿Cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos? Que como proyecto político de Casa Blanca no es el proyecto dominante. ¿Qué orden le van a dar a la Casa Blanca? ¿Qué orden le van a dar a Trump? Eso es lo que está por verse. Cualquiera que sea la orden de devastar a Colombia o cometer un magnicidio contra Petro, está la respuesta del pueblo colombiano organizado. Eso es lo que viene en los próximos días y esa es la conciencia que tenemos que crear. Esa es la conciencia que tiene que crear Corcho. Esa conciencia la tiene que crear Cepeda. Ojalá lo haga Quintero. No sé si Quintero está para crear ese tipo de conciencia. No lo voy a demeritar porque no lo conozco bien, no le conozco alocuciones programáticas. Bien, yo dejo ahí y muchas gracias por la atención.